Buenas, este es otro video acerca de RAS. Voy a poner el cronómetro, 15 minutos quizás menos, pero hoy voy a estar explicando un poco que todo el sistema de tipos de datos primitivos, complejos, y creo que hasta ahí. Eh, bueno, si la cosa se complica o ven que no sé, tardo mucho en los videos o algo por el estilo, díganme, hazlos más cortos o sepáralos en distintos temas o podríamos rever algún tema o lo que sea. En cualquier caso, me dicen y yo hago como una continuación de algún tema o algo por el estilo. No, no importa. Cuestión, bueno, tipos de datos primitivos. Em, Aquí hay una separación, porque decimos, bueno, tipos de datos primitivos y tipos de datos complejos. Como vinimos explicando en otros videos, cuando nosotros hacemos un tipo de dato, hacemos la distinción de si un valor es, no sé, por dar un ejemplo, puede ser un dato numérico, o puede ser un texto, o puede ser una cosa booleana. Cuando es booleano, por ejemplo, es verdadero o falso. No es un número, no es un texto, es un verdadero o falso. Y lo mismo con quizás otras cosas. ¿Sí? Entonces son como los tipos de datos más sencillos de todos. A base de eso, de esos tipos, está construido todo lo demás. Es muy, muy esencial saber los tipos primitivos, no tienen mucha complejidad. Ahora vamos a ir viendo al respecto sobre esto, ¿no? Bueno, como habíamos visto en el video pasado, esto lo voy a hacer zoom, hay casos en donde, bueno, en otros lenguajes vamos a representar quizás el tipo de dato booleano, este de aquí, lo vamos a representar como 1 o 0. Y en otros lenguajes puede variar todavía más. En RAS se tomó la decisión de que el tipo de dato booleano tiene que ser solamente o true o false. ¿Y por qué se tomó esa decisión? Porque en otros lenguajes, al recaer en la idea de electrónica, porque en la electrónica cuando nosotros hablamos de un valor booleano, lo que pensamos es, ¿le llega o no le llega electricidad a cierta parte del circuito? No tenemos otra forma de medirlo, digamos. Entonces, lo que se hace es hacer un mapa de Carnot o algo por el estilo y bueno, ir marcando hasta aquí, bueno, tengo una condición true, en otro tengo una condición false y así. Y eso lo representamos con números, 1 o 0. Bueno, está genial la representación, pero cuando nosotros lo tenemos que, o sea, quizás para temas matemáticos, sí, cuando vemos álgebra booleana y eso, está genial, pero a la hora de programar empezamos a caer en ambigüedades, porque bueno, si un número puede ser representado como un valor booleano, entonces caemos en 0 es falso, 1 es true, pero ¿qué tal si pongo un -1? ¿Debería de ser falso? ¿Debería de ser verdadero? Y lo mismo pasa con, no sé, números más grandes, no sé, 255. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué debería pasar? ¿Qué pasa si pongo, no sé, un número imaginario? Yo qué sé. Lo que voy es que eh, podemos empezar a caer en ambigüedades, ¿sí? En otros lenguajes se consideran valores booleanos, quizás cosas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, un arreglo vacío, ¿sí? Un string vacío, yo qué sé, un texto que no tiene contenido. Entonces es como que empiezan a caer como en interpretación del programador y es como que no tiene tanto sentido y se pierde el sentido de un valor booleano, ¿sí? El valor booleano son dos valores nada más. En el caso de RAS lo hace correctamente, estipula solamente va a haber dos valores y solamente hay unas dos formas de representarlos. O es true para el caso de que sea verdadero, o es false para el caso de ser falso. Eh, y no tiene mucho más. Son solamente dos valores. Eh, ¿Qué se puede hacer con los valores? Bueno, no sé. Eh, un tip para nombrar variables cuando estamos hablando de valores booleanos en el Clean Code. Es un libro conocido. Creo que es del tío Bob. No estoy seguro. Eh, Clean Code. Uncle Bob. Creía que sí, creo que es del tío Bob.
Sí, es Robert. Sí. Cuestión de que, bueno, según el libro, un pro tip de eso, ¿no? Para nombrar variables, eh, es que, bueno, todas las variables booleanas deberían arrancar con es o tiene. Es decir, si es un es, le tendríamos que poner is o are, ¿no? Eh, y si es quizás, o tiene, ¿no? Si tiene algo, entonces lo representamos como has o have, ¿no? Es como lo típico en realidad, ¿no? No tiene mucho más. Generalmente el nombre de las variables las representamos así. Por ejemplo, let, como dijimos, el let es para crear una variable. Let es mayor de edad, igual true. Entonces estamos diciendo que eh, lo que va a contener esta variable es mayor de edad, es verdadero. ¿Y por qué digo, bueno, que hay que seguir esto de eso tiene? Bueno, quizás en esta condición es muy obvio, ¿no? Porque está escrito ahí en el código, pero si yo empiezo a escribir código y pongo, no sé, variable, punto, hacer algo, no sé, obtener cosa y, no sé, procesar otra cosa, yo qué sé. Si tengo todo este método, ¿no? Toda esta serie de funciones concatenadas, empezaríamos a tener problemas, ¿sí? Es decir, acá estoy haciendo muchas cosas todas juntas que no sabemos ni qué hacen, pero está todo junto. Y lo único que nos tenemos como tip, sin entrar en profundidad a ver qué hace cada función o qué hace cada cosa, es el nombre de la variable. La variable nos va a ayudar a identificar qué tipo de dato tiene, ¿sí? En este caso, bueno, quizás no es tan necesario porque Rust te va a decir esto es booleano, ¿no? Te dice. Pero generalmente es una buena práctica poner un buen naming a las variables. ¿Y qué significa eso? Bueno, seguir quizás una convención. Esta sería una buena convención. Eso tiene. Por ejemplo, lead is something. Entonces es true. Yo qué sé. Entonces, pues, lo que podemos decir, ¿no? Is rain, por ejemplo. Si está lloviendo y qué sé yo. Eh, y eh, tiene, no sé, videogames. eh, True, entonces esto quizás también tendría que ver con control de flujo. Ahora después lo vamos a ver más en profundidad, pero bueno, una forma básica, diría, de control de flujo es usar el if. El if es básicamente un control de flujo que nos dice si se cumple una condición, se ejecuta una cosa, y si no, se ejecuta otra. Entonces, bueno, si está lloviendo y tiene videojuegos, entonces, yo qué sé, println, la persona se queda jugando videojuegos. Si no, el else lo que representa es el si no, el caso contrario, ¿no? Si se cumple esta condición, se muestra este mensaje, y si no, se muestra otro mensaje. La persona salió a la calle. Yo qué sé. Aunque esto no representa nada, ¿no? Porque podrían jugar videojuegos mientras están en la calle, pero no importa. La cosa es, yo ejecuto esto y bueno, el mensaje que se va a mostrar es la persona se queda jugando videojuegos. ¿Por qué? Porque esto es true y true. Estamos diciendo, si las dos condiciones son verdaderas, entonces entra en el print. Muy básico, ¿sí? Seguramente si ustedes ya vieron un poco de programación o algo por el estilo, que no dudo que ya lo hayan visto, pero quería hacerlo muy introductorio, eh, ya sabrán este tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, lo aclaro por las dudas. En álgebra booleana, cuando nosotros tenemos dos condiciones que son true,
Y la palabra clave es el i en sí mismo, ¿no? El sí mismo, el i lo que nos representa es que ambas condiciones tienen que ser verdaderas para que se ejecute algo, ¿sí? Y si no, nos tendría que dar falso. Entonces, en el if solamente entra el caso verdadero, solo entra si la condición es verdadera. En el else, en el else entra solo si la condición anterior no se cumple. Entonces, en este caso estamos diciendo, tiene que estar lloviendo y tiene que tener videojuegos. Si yo cambio alguna de estas variables y las transformo, no sé, en falso, por ejemplo, no está lloviendo pero tiene videojuegos, entonces salió la persona a la calle. Si esto queda en true y esto queda en falso, es decir, si está lloviendo pero no tiene videojuegos, la persona salió a la calle. Yo qué sé. Si las dos son falsos, bueno, no va a entrar tampoco. La persona salió a la calle. No tiene mucho más. Quizás algún método que les puedo mostrar, pero en general no vale la pena. Todo lo que tiene mucho no influye en el caso de los valores booleanos. Sin embargo, lo que podemos decir, por ejemplo, es quizás mostrarlo por consola, ¿no? Println, como dije, esta macro nos va a ayudar para mostrar por consola algo. Y le podemos decir, ¿tiene videojuegos? Y acá le ponemos esto, has videojuegos. Y esto de aquí. Está lloviendo. Println. Uy, ¿qué me pasa? Println. Está lloviendo. Y mostramos si está lloviendo. Le damos a ejecutar esto. Y en efecto, no tiene videojuegos. Y no está lloviendo. ¿Sí? No tiene mucho. Siguiente tipo, porque no sé cuánto me quedan. 2 minutos. Bueno, vamos a tener que empezar a recortar un poco esto. Siguiente tipo. Flotantes. Ok. Vamos con los números primero. Con los enteros. No, sí, vamos con los flotantes, quizás. Bueno. Generalmente se dice que un número flotante es un número que es decimal. ¿Sí? Un número que tiene una coma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, saldo, ¿no? El saldo de banco. No sé, por decir un número, tengo 200.000, no sé, cosas. Uy. Entonces, bueno, con, no sé, 50 centavos. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, nosotros tendríamos quizás en nuestra cuenta bancaria números decimales en realidad. No tenemos un número entero como tal, tenemos un número flotante, un número decimal, porque tiene coma. Esto es casi siempre en los sistemas bancarios, en los sistemas donde hay que algún tipo de valor monetario, siempre se pone con coma, ¿sí? Rust tiene una diferencia, tiene dos tipos de números flotantes. Tiene el F32 y el F64. Por defecto, Rust toma el F64. ¿Qué significa el F64? Que tiene doble precisión. Es decir, los números que entran en esto van a ser representados con la máxima longitud posible. ¿No? Yo que sé, si necesitas un número muy largo con mucha precisión, ¿saben cuando utilizan la calculadora? Cuando utilizan la calculadora y no sé, y tienen quizás algún número periódico, algo medio raro, que tienen un montón de decimales. Bueno, con esto el doble flotante tiene doble precisión y lo que representa es que tienen un número más largo para mostrar y por ende pueden sacar mejores cálculos y tener más detalle algunas cosas. Mientras que el F32 es un valor que no se toma por defecto, pero si quieren lo pueden utilizar. Va a ser básicamente la mitad del F64. Es decir, tiene menos longitud. Supongamos que va a tener menos ceros.
pero lo que les va a permitir justamente es ahorrar quizás memoria. El F64 por defecto, bueno, va a ocupar los 64 bits, pero lo que ustedes pueden llegar a utilizar es el F32 para ahorrar memoria. No influye mucho, la verdad, pero bueno, en el caso de, por ejemplo, de diseño de videojuegos, a la hora de estar desarrollando videojuegos o algo que necesita poca precisión científica, digamos, pueden optar por el F32. Total, van a tener números decimales y un montón de ceros detrás de la coma. Entonces, da igual. Para valores quizás más precisos que necesitan, no sé, un cálculo muy preciso, necesitan el F64. De momento solamente existen estas dos variables. Quizás para cuando, no sé, dentro de un año quizás ya salen las nuevas versiones. Rust es un lenguaje que como intenta buscar la optimización, a diferencia de otros lenguajes dan por válido directamente el F64 o el F32 y ya está. No tienen elección. En el caso de Rust te dan a elegir justamente por un tema de que quizás depende del caso de uso, ¿sí? No en todos los casos va a ser igual. Algo que van a agregar en Rust va a ser el F16 y el F68. 128, perdón. Esto está en to-do, sí, se está haciendo, esto es un work in progress. No estoy seguro del estado actual, si ya se está haciendo o está en progreso, pero bueno, yo qué sé. Se estipula que va a salir dentro de poco o dentro de un año quizás. Pero bueno, lo que nos va a permitir es un poco lo mismo. Valores decimales con mucha más longitud, más precisión. Y bueno, por otro lado, en el F16, menos costosos, que se permiten ahorrar memoria, energía y un montón de cosas. Entonces, bueno, de momento en los flotantes tenemos esos dos tipos. Vamos a parar el video aquí y vamos a continuar con otro.